Tiempos con Dios, palabras y pensamientos del Padre. En Juan 4 encontramos una historia bien interesante entre el versículo 1 y 28, donde el Señor nos enseña a través de la palabra una historia de una mujer samaritana que está tomando agua de un pozo, está sacando agua de un pozo, y Jesús está pasando por ahí por Samaria y se acerca a ese pozo, y no es una coincidencia porque Él era Dios y Él sabía que se iba a encontrar con esa mujer samaritana, y era una forma de reconciliar la ley con el espíritu, porque la ley en ese tiempo impedía que los judíos hablaran con los samaritanos, que se compartieran cosas. Incluso Él le pide a la samaritana que le dé agua del pozo, y ella se aterra de ver que Jesús, siendo un judío, se haya arrimado a pedirle agua, e incluso le dice que no tiene nada con que sacar agua de ese pozo, y por qué la tiene que buscar a ella para pedirle agua, cuando él sabe muy bien que la ley les impedía tener ese tipo de comunicación. Les estoy parafraseando la historia. Les invito a que tomen un tiempo y lean esta palabra que se encuentra en Juan 4 del 1 al 28, donde hay unos tesoros bien interesantes que el Señor expone a través de esta historia. Y dice que Jesús estaba cansado cuando se acercó al pozo. Nos acercamos a tomar agua cuando hay sed, cuando estamos cansados. Puede ser que en este momento te encuentres cansado o cansada, agotado o agotada. Hay momentos donde incluso llegamos al altar del Señor y ya no tenemos palabras para orar, porque el cansancio físico, mental y espiritual es tal que pareciera que nuestros labios se sellaran. Lo que el Señor quiere sembrar con este mensaje es que podamos entender que cuando viene el cansancio espiritual o de cualquier tipo a nuestra vida, tendemos a acercarnos a diferentes pozos, entre comillas, tratando de saciar nuestra sed. Y no nos damos cuenta que por más que bebamos de aquella agua, volvemos a tener sed. El Señor le pregunta a la samaritana que si ella tiene esposo, y ella le dice que no tiene esposo. Y él le dice: has dicho bien, porque los 5 que has tenido no han sido tus esposos. Entonces, muchas veces nosotros tendemos a aferrarnos a algo o a alguien para saciar nuestra sed. Lo que el Señor realmente quiere que nosotros entendamos es que, o que nos demos cuenta, es que por más que bebamos de aquella agua que nosotros busquemos, de esos pozos que nosotros abramos, de esas aguas que esos pozos, entre comillas, nos dan, esas aguas jamás van a saciar nuestra sed. Así como esta mujer samaritana, que a pesar de que tuvo tantos esposos, no encontró una saciedad para ella de ninguno de esos pozos. Y lo más importante es que ella estaba cegada, porque ella estaba buscando era su saciedad física, carnal, mas no la espiritual. No se estaba dando cuenta qué era lo que Jesús le estaba hablando. Ella estaba hablando de un agua que no saciaba la sed, pero Jesús le estaba hablando de un agua de la cual podía beber, y esa agua podía calmar su sed. Muchas personas hoy en día se encuentran insatisfechas con sus vidas, con los resultados obtenidos, pero si miramos atrás, se pueden dar cuenta que saciaron su sed en un pozo diferente al que Dios quiere usar para saciarnos. Esa sed es sinónimo de esos vacíos que hay en nuestro interior, de que por más que hacemos, que nos divertimos, que salimos aquí, que salimos allá, que hacemos una compra, que hacemos planes, que hacemos una cosa y la otra, en nuestra intimidad, al amanecer, donde nadie nos oye, donde nadie nos ve, estamos realmente insatisfechos. Hay algo que no llena nuestro ser. Esa sed es, como les decía antes, es un sinónimo de esos vacíos que nos han dejado nuestra vida, nuestras malas experiencias, todas aquellas cosas que han dañado nuestro corazón y nuestra alma. Y uno trata como de sanar esas heridas o llenar esos vacíos con herramientas o con cosas o personas que absolutamente tienen nada que ver con eso. Muchas veces creemos que cuando tengamos la casa de los sueños vamos a ser felices o saciados, cuando consigamos el trabajo que estoy tratando de que me den, cuando compre el carro, cuando tenga el ropero lleno, cuando
la cuenta tenga una cantidad específica, cuando mi pareja cambie, cuando, en fin, etcétera, etcétera. Tenemos esos cuándos, pero esos cuándos pueden llegar y nos damos cuenta que aún habiendo llegado no tenemos esa saciedad. No nos damos cuenta que estas cosas, circunstancias o personas no son el agua, entre comillas, que saciará nuestra sed. ¿Cuántas personas buscando esta saciedad se han metido en las drogas, en el adulterio, en lugares de diversión poco convenientes, buscan satisfacer sus anhelos de la carne, buscan trabajos para saciar sus necesidades, pero después que tienen todo, estos se dan cuenta que nada de eso incluso les alcanza para poder saciar lo que necesitan. Y ese logro, entre comillas, no pudo apagar esa sed de su interior, de su mente, de su alma, de sus sentimientos, de sus emociones. Y muy dentro de sí grita esa necesidad de una fuente, de un pozo diferente. En nada de este mundo que nosotros podamos ver con nuestros ojos físicos, que podamos palpar, que podamos mirar lo que realmente va a saciar nuestra sed. Siempre en la humanidad hay una búsqueda continua de saciar nuestro interior. Hay un semen religioso que nos hace buscar de una manera o de otra saciar lo que no entendemos, que no es la parte física ni carnal, sino más que todo la espiritual. Y ese algo es el Espíritu de Dios, que es lo más importante que tenemos y es lo que más tenemos que buscar, porque nosotros sin el Espíritu somos un simple trapo. En esta enseñanza de Juan 4, el Señor propone un pozo nuevo, un pozo que sacia para siempre nuestra sed, porque dentro de nosotros brotará un manantial. No importa las circunstancias que vivamos, las dificultades, no importa los problemas, porque finalmente esa fuente, ese manantial es continuo, nunca se seca, nunca se cierra. Entonces siempre va a estar refrescando nuestro espíritu, aún en dificultades, aún en la oscuridad, aún en los problemas. Cuando no existe ese manantial en nuestro interior, la mente, el corazón, el cuerpo, el alma se va secando, se va marchitando, y es donde faltan las fuerzas para continuar, es donde nos derribamos, donde nos caemos y se nos hace tan difícil levantarnos, es donde queremos dejar todo atrás, renunciar, es cuando nos rendimos ante las circunstancias, nos sentimos perdedores, cuando ni siquiera podemos orar. Pasan muchas cosas en nuestro interior. Y si la pregunta tuya en este momento es ¿cómo encontrar ese pozo para vitalizar mi vida? Yo podría señalarte unos puntos que nos enseña esta palabra, y el primero es viviendo por fe y no por ley. No podemos seguir viviendo en una actitud de dictadura, de ley, porque si algo caracterizó el ministerio de Jesús es que fue un ministerio que cambió todo esquema, con el que no hay estructuras, solo propósitos. Y tenemos que aprender a ir al altar y entender que la palabra de Dios está escrita, pero que sus planes son individuales con cada uno de nosotros. Y eso es lo que Dios nos va a revelar. Lo segundo que puedo resaltar aquí es el quitar el razonamiento. Necesitamos entender, como lo dice Gálatas, que la carne riñe con el espíritu y el espíritu con la carne. Las cosas espirituales no se pueden discernir desde la carne. No podemos limitar a Dios de acuerdo a nuestras condiciones, a lo que vemos, a lo que sentimos o hemos aprendido. Necesitamos entender que Dios es espíritu y todo lo hace por el espíritu. Por eso es que el tiempo pasa cuando Dios habla y no se manifiesta su voluntad, porque nos la pasamos diciendo, no, yo creo que esto debería de hacerse así, yo creo que lo mejor es que Dios lo haga de esta manera, me parece que Él está haciendo mal, yo esperaría que fuera de esta forma. Cuando Dios le habló a Josué, Él nunca argumentó frente a Él, como lo hacía Moisés, simplemente él creía. De no ser así, hubiera argumentado lo ilógico y descabellado que parecía el plan de Dios cuando le dijo que le diera 7 vueltas a unas murallas llamadas Jericó, para que esas murallas cayeran y ellos pudieran entrar a la tierra prometida. Una estrategia para nuestros ojos y nuestro entendimiento humano muy descabellada o muy fuera de sí. Sin embargo, Josué nunca le argumentó a Dios y nunca razonó frente a las instrucciones que Él le daba. Lo tercero es que
necesitamos beber el agua. Cuando tienes sed, buscas la fuente para saciarla. Lo importante es saber que no puedes saciarte de cualquier fuente, de cualquier pozo. Muy seguramente las circunstancias con las que estás lidiando en este momento es porque en algún momento tomaste la decisión de tomar agua de una fuente equivocada. No esperamos a ser conducidos al lugar correcto, con la actitud correcta, con la persona correcta, en el lugar correcto, la pareja correcta, y después andamos como intoxicados, entre comillas, espiritualmente por lo que bebemos sin medida, ni razón, ni sabiduría. Es decir, no toda la medicina es buena para el mal. El cuarto punto es saber que no tenemos a nadie ni nada. No podemos aferrarnos a las personas, a las cosas, a las circunstancias como si fueran nuestra tabla de salvación. Tenemos que entender que en Cristo tenemos todo lo que podamos necesitar. No cifremos nuestras expectativas en nada diferente que en Dios. Aunque tengas esposo o esposa, aunque tengas un trabajo, aunque tengas una familia, recuerda que todo es una añadidura. Aún tú eres una añadidura para tu pareja. Lo importante es el reino de los cielos, donde está el Todopoderoso que nunca falla. Y Él es fiel y sabe lo que nos conviene. El siguiente punto sería el número 5, no tener temor de reconocer la verdad. Muchas veces sabemos que donde estamos, lo que hacemos, con quien estamos, con quien compartimos no está bien, que estamos haciendo lo que Dios no espera que nosotros hagamos. Algo dentro de nosotros nos inquieta abandonar esa situación o esa persona, pero seguimos creyendo que podemos hacerlo por fuerza y por poder y no por el Espíritu, y no cambiamos la situación. Pensamos que podemos salvarla, que podemos cambiarla, que podemos meternos por aquí, torcerla por allá, y que de esa manera podemos llegar al propósito de Dios, y no es así. Dios tiene, como les dije antes, una forma, unas estrategias, unas normas, unas maneras de hacer las cosas, y no necesariamente son las que estamos haciendo nosotros. Es necedad de nuestro corazón cuando nos empeñamos en ir en contravía, pensando que las cosas pueden cambiar, que los planes que yo he trazado, por muy espirituales entre comillas que pensemos que son, no son los planes de Dios, no son únicos, y Él no tuerce su brazo para hacer nuestra voluntad o nuestro parecer. Y el último punto, el número 6, que habla de espíritu y en verdad, de adoración en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, no esperes relacionarte con Él en la carne, de acuerdo a tus criterios, a tus pensamientos. Necesitas usar el espíritu que Dios colocó celosamente en ti para relacionarte con Él, para entender lo que Él dice, para que recibas la dirección que te está dando. La palabra es el fundamento, es el principio, es el manual de vida. Pero si no buscamos diariamente la dirección de Dios para nuestra vida, podemos estar caminando por un camino equivocado. Dios hace cosas nuevas todos los días, dice su palabra, y es necesario que las conozcamos. Hoy puede ser que esté bien que estés en un lugar por propósito, pero una vez has cumplido el propósito, ya Dios te puede estar moviendo de allí por el solo hecho de no tener una comunión con Él diaria. No te estás dando cuenta que Él está cerrando una puerta y abriendo la otra. Así que cada día, como la secretaria busca a su jefe con una libreta en la mano y hacen juntos una agenda diaria para su trabajo, así deberíamos de ser nosotros, de sentarnos con el Señor y preguntarle cuál es el trabajo, cuál es su agenda para ese día. Busca los planes de Dios, búscalo a Él, busca sus estrategias. Y recuerda, solo hay un pozo verdadero. Dios te bendiga. Dame de beber, Señor. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Cántalo conmigo. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar.
Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber, Señor. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito